Hola, ¿qué tal? Damos muchas gracias a todas las personas que escuchan este programa educativo, el cual se enmarca en el programa de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios en asignatura de Políticas Educativas. Para el día de hoy contaremos con la valiosa intervención y postura de los docentes Anderson Fernando Orjuela, licenciado en Lengua Castellana, y quien les habla, Elkin Fabián Rincón Boyacá, licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Gerencia Educacional, ambos estudiantes del programa de Maestría en Educación de la Uniminuto. La idea central de este capítulo es acerca de los hitos de la política educativa a partir de la Constitución de 1886 hasta el día de hoy, llevando a cabo un análisis de estos hitos legislativos que aún no se reglamentan. Y no solo eso, profesor, sino que además la intención de este programa es identificar las diferentes maneras en las que la política educativa se ha establecido en el país. En este orden de ideas quisiera abrir con un interrogante en torno a las temáticas ya mencionadas. ¿Qué eventos históricos considera usted que incidieron en las diversas transformaciones del contexto educativo colombiano? Qué bueno que lo menciona, profesor, ya que al respecto, Cifuentes y Camargo dan relevancia vital a la historia de las reformas educativas en el país, ya que solo así podemos llegar a comprender el sistema educativo colombiano. Así es, y no solo eso, Cifuentes y Camargo, en su trabajo de la historia de las reformas educativas en Colombia, hacen hincapié que desconocer el desarrollo sistemático de los cambios en la educación es semejante a olvidar parte de la esencia y la vivencia educativa. Exacto, y hablando de relevancia histórica, uno de los hitos precedentes en Colombia sería la regeneración de Núñez en el 86 a través de la centralización del sistema educativo, empezando por la escuela primaria. De hecho, la supervisión de este sistema educativo sería llevada a cabo por el gobierno nacional, por medio del creado Ministerio de Instrucción. A su vez, mencionan Cifuentes y Camargo que esto daría pie para que se llevara a cabo, en el contexto educativo colombiano, un proceso de recatolización, contemplado en el artículo 41 de la Constitución del 86. Posteriormente, en el contexto histórico de la Guerra de los Mil Días en 1899, se llevaría a cabo el Plan Cerdá, que buscaría precisamente no romper con la continuidad ideológica de Núñez. De paso, buscaría imponer un sistema de educación nacionalmente unificado en la medida de lo posible. Asimismo, es importante resaltar el papel icónico que jugó la Iglesia Católica en la construcción de una ideología cristiana en la escuela del siglo XX. A su vez, su inminente influencia y permanencia a través del tiempo. De hecho, más adelante, el gobierno de Marroquín, por medio del decreto reglamentado de 1904, otorgó el control total de la escuela a la Iglesia. Este evento cambiaría a mediados del siglo XX en el contexto de las reformas liberales, ya que se darían transformaciones sociales, pasando de una recatolización educativa a un enfoque más populista y tolerante. Banderas liberales durante este periodo histórico. Uno de los hechos más relevantes de la historia de la educación nacional se daría precisamente en 1958 a partir de la creación del Comité Asesor del Ministerio de Educación Nacional. Profesor, ¿por qué usted considera relevante este hecho en particular? Este hecho es relevante porque precisamente desencadenaría una serie de factores trascendentales dentro del contexto educativo colombiano, tales como una educación más diversificada y la reformación de la educación normalista en los años 60. Es verdad, de hecho, durante esa década se crea el SENA y hablando de diversificación, se sientan las bases para la educación rural e indígena. A su vez, el programa de Escuela Nueva, inspirado en la UNESCO e implementado desde 1975. Sin embargo, profesor, a mí me parece otro de los hechos palanca en la historia de la educación colombiana fue la consolidación de FECODE como uno de los movimientos sindicales más importantes de nuestro país. ¿Qué tan importante considera la consolidación de FECODE como movimiento sindical y qué impacto tendría esto a posteriori, estimado docente? Importantísima, diría yo. Asimismo, Cifuentes y Camargo en el 2016 dan mucha relevancia a las luchas del magisterio y a la consolidación del 2277 como estatuto docente. Es más, ellos hacen hincapié que no es posible entender el desarrollo de las políticas educativas en la década de los 80 sin reconocer el papel jugado por el movimiento pedagógico impulsado inicialmente por FECODE. Ya para finalizar nuestro siglo XX, otra de las palancas históricas más importantes que tiene relevancia y presencia hasta nuestros días es la creación de la Constitución de 1991 y con ella la Ley General de Educación de 1994. Para entender el contexto educativo actual, no hay que ignorar la forma en que las políticas públicas se han construido a lo largo de los años. Esto nos permitirá comprender mejor la influencia y repercusión de los planes de desarrollo gubernamental. Hasta el día de hoy, la educación ha sido objeto de cambios considerables, de la mano con el contexto global. Por eso, los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno deben ser creados a fin de satisfacer las necesidades y demandas actuales. Por ejemplo, el gobierno anterior, comprendido de 2018 a 2022, pretendía dentro de los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo
en el marco educativo, profundizar el desarrollo de habilidades y transformaciones digitales. Claro, en ese plan de desarrollo existía un programa de tecnologías para educar. Este programa tenía como fin cerrar las brechas entre regiones. A partir de esto me surgió una duda. ¿La creación de políticas públicas garantizan que éstas se apliquen debidamente? ¿Qué opina al respecto, profesor? Para finalizar, la realidad de lo que se plasma el gobierno anterior en su plan de desarrollo en el apartado Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, donde habla acerca de duplicar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, algo directamente relacionado con el contexto educativo. Poco se ve reflejado en la realidad. Es como si estos planes nacionales de desarrollo de los gobiernos pasaran de ser instrumentos guías en pro de objetivos y gestiones a ser un simple documento que roza más con la demagogia. Como mencionaba Herrera Infante en el 2017, resulta conveniente preguntar si es posible transformar la concepción en la teoría y la praxis de las nuevas políticas públicas como decisiones unilaterales tomadas por Estado. Agregando a la afirmación de Herrera e Infante en su trabajo Las políticas públicas y su impacto en el sistema educativo colombiano, resulta importante poner en práctica entonces nuevas propuestas dentro de los espacios institucionales, creando espacios para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la implementación y resultados de estas políticas públicas. Agradecemos a todas las personas que escuchan este programa radial y nos reuniremos en una próxima ocasión.